Vamos a dar paso a Carlos, un criptosadiano también. Y antes de nada, agradecer a Carlos porque gracias a él y a Ignasi, en el fondo nosotros estamos aquí y no estamos ahí abajo en el bar charrando, sino que hemos, gracias a ellos, podido colonizar este espacio y que un beso muy grande a los dos y que disfrutan mucho la charla. Se han comido toda la burocracia, así que un aplauso. Eso. Con el monstruo del proceso. Bien, bueno pues muchas gracias Santi y Mario por la presentación. Os prometí, como organizadores de estas jornadas y ahora también como alumnos de Historia de la Filosofía Moderna, hablar sobre un filósofo contemporáneo. Si por la expresión filósofo contemporáneo entendemos un cuerpo vivo o muerto que pensó en los últimos 50 años, espero, he cumplido con mi promesa. Ahora bien, como habréis advertido, he introducido a Sade en el título y le he apreciado este apellido tan rimbombante de criptosadeano. Aunque pueda parecer que he colado a Sade por la puerta de atrás, que de cierto modo sí es así, y nunca mejor dicho, y que he venido a hablar de mi libro, y no es verdad, espero poder mostraros que Sade es ahora, más que nunca, nuestro contemporáneo, o, por decirlo en las palabras del antropólogo estructuralista Marcel Henaf, y cito, que Sade ya no está frente a nosotros, que somos nosotros los que estamos en él. Es el caso que nuestro siglo comenzó a realizar las promesas del suyo. Lo que se anunciaba y amenazaba en su texto se realiza en nuestra historia. Fue, de algún modo, el archivista de nuestro porvenir. Bien, y parece que de archivos y del archivo va la cosa. Fijaos que Michel Foucault se encargó ampliamente de Sade. Paul Preciado, de quien voy a hablar hoy, como discípulo espiritual, si me permitís esta expresión, recogió el testigo de Foucault y tomó a Sade como se merece, es decir, en serio. Ahora os pido que me acompañéis por un muy breve recorrido a través del exoterismo sadeano en la obra de Preciado. Las referencias son abundantes, daré unas pocas. En Texto Yonki, del año 2008, Preciado cuenta con orgullo cómo al comienzo de su romance con V, es decir, con Virginie Despentes, o Despentes, como decimos aquí, Despentes, le dice que su libro Manifiesto Contrasexual es lo mejor que ha leído en filosofía después de Sade. Un par de años después, en Pornotopía, Arquitectura y Sexualidad en Playboy durante la Guerra Fría, Preciado titula Sade en América a un apartado en el que construye una genealogía que va desde las utopías sexuales del siglo XVIII hasta el imperio Playboy. Y bien, a pesar de las diferencias entre el látigo y la cola de conejo de algodón, Hugh Hefner, dice Preciado, había llevado a Sade hasta América. Poco después, con ocasión de la célebre irrupción del alumnado de la Complutense en la capilla del campus de Somosaguas, que tal vez algunas personas aquí recordaréis, Preciado publica el artículo de prensa Sade a la Complutense, en el que inscribe esta acción blasfema y anticlerical de los estudiantes en la tradición performativa de la crítica al poder inaugurada por Sade. Ya en 2015 aparece El burdel estatal de Petit de la Bretonne, un texto académico en el que Preciado sostiene que la modernidad europea fluctúa entre periodos sadeanos y leticianos. Y por último, en Encamados, Preciado teje una historia de las camas que entrelaza 4 catres, los de Hugh Hefner, al que ya he nombrado, Osvaldo Lamborghini, el de su propio padre y finalmente el del Marqués de Sade. Bien, me detengo aquí, creo que se ve el punto, ¿no?, al que quiero llegar. Preciado ha trabajado a Sade, sabe quién es Sade y es importante para él. Como digo, estas son solo algunas de las ocasiones en las que ha escrito sobre Sade. Entonces, ¿por qué digo que Preciado es un criptosadeano? Bueno, os adelanto mi tesis. Porque para determinar y trabajar el concepto de contrasexualidad del que voy a hablar hoy, no menciona en ningún momento al Marqués de Sade, pero su sombra y espíritu están muy presentes, como espero mostrar. Entonces, sería más preciso decir que criptosadeano es más bien el concepto de contrasexualidad que Preciado presentó en su ópera prima Manifiesto Contrasexual del año 2000. Ha llovido mucho desde entonces y en la evolución de su producción filosófica se han producido desplazamientos conceptuales y terminológicos hacia nuevas nociones. A la pornotopía de clara inspiración Foucaultiana le sucedieron el régimen fármaco-pornográfico y la fuerza orgásmica o potentia gaudendi.
Después llegaron la autoproclamación como uranista en los confines del capitalismo tecnocientífico en un apartamento de Urano, del año 2019, y la reivindicación de la condición monstruosa como lugar crítico de enunciación en Yo soy el monstruo que os habla, de 2020. Y por último, hace apenas 2 años, Preciado diagnosticó nuestro modo de organización social y conjunto de tecnologías de gobierno como petrosexorraciales y resignificó la noción de disforia para convertirla en una condición planetaria epistémico-política. Disforia mon amour, disforia mundi, dijo Preciado. Bien, por poco amigo que uno sea de las tesis de Preciado, creo que hemos de reconocerle su prodigiosa capacidad para fabricar neologismos, entre ellos aquel del que me voy a encargar hoy. Pero, ¿qué es esto de la contrasexualidad? Bueno, nos dice Preciado que no es la creación de una nueva naturaleza, sino más bien el fin de la naturaleza como orden que legitima la sujeción de unos cuerpos a otros. Así entendida, la naturaleza equivale al contrato social heterocentrado, cuyos efectos son las diferencias de sexo y de género, resultados, a su vez, de las performatividades normativas que se han inscrito en los cuerpos como verdades biológicas. De este modo, la tecnología social heteronormativa es una máquina de producción ontológica que funciona mediante la invocación performativa del sujeto como cuerpo sexuado. La contrasexualidad es, también, una teoría del cuerpo que se sitúa fuera de las oposiciones binarias de sexo y género y las define, junto a sus prácticas e identidades, por supuesto, como tecnologías, máquinas, aparatos y prótesis que producen retrospectivamente el deseo, la excitación sexual, el orgasmo e incluso los órganos sexuales. Precisamente, una de las tesis más fuertes y provocativas del manifiesto de Preciado es que, y cito, en el principio era el dildo. El dildo antecede al pene. Es el origen del pene. Para argumentar esta afirmación, Preciado recurre a la noción derridiana de suplemento e identifica el dildo como el suplemento que produce aquello que supuestamente debería completar, en lo que llama la lógica del dildo o las tijeras de Derrida. Aunque no voy a centrarme en esta cuestión ni en todas sus implicaciones, es decir, la dildología, dildotectónica, dildotopía, estatuto dildológico, como digo, su capacidad para los neologismos es extremabunda, digo, el objeto dildo ha de interesarnos por varias razones. Preciado nos recuerda en Encamados, texto que ya he citado, la historia del manuscrito de las 120 jornadas de Sodoma, el relato más impuro, en palabras del propio Sade, que jamás se haya hecho desde que el mundo existe, no hallándose libro semejante ni entre los antiguos ni entre los modernos. Escrito en 1785, durante su encierro en la Bastilla, Sade puso especial cuidado en ocultar el manuscrito de la vista de los guardias para evitar que lo incautaran y destruyeran. Se valió para ello de las grietas en los muros de su celda, situada en la llamada, con muy mala hostia, Torre de la Libertad. Y como toda precaución es poca, guardaba el manuscrito a su vez en lo que en su correspondencia llama prestigios, que no eran sino dildos de madera, huecos, fabricados a medida y encargados a un carpintero por una avergonzada René Pelagier, que era su esposa, quien los introducía clandestinamente, entre otros lugares, en el calabozo de su marido. Pues bien, Preciado interpreta a estas figuras, es decir, el dildo y el manuscrito, como órganos sexuales prostéticos que salen y entran del cuerpo, y este último, el cuerpo, como superficie, terreno de desplazamiento y emplazamiento del dildo. Claro, al otorgarle dignidad filosófico-política y potencial revolucionario al dildo, como veremos ahora en un momento, se vuelve necesario filosofar, no a golpe de martillo, dice Preciado, sino de dildo. No se trata de romper los tímpanos de los espíritus, sino de abrir los sanos. Finaliza Preciado. De este modo, junto al dildo, el ano se convierte o deviene central en la propuesta contrasexual, ya que, siguiendo a Deleuze y Guattari, en este punto, Preciado entiende que el ano fue el primero de todos los órganos en ser privatizados. La contrasexualidad cifra, justamente, el poder transformador del ano, principalmente en su estatuto democrático. Es decir, todos tenemos uno, es un centro erógeno universal, más allá de los límites anatómicos impuestos por la diferencia sexual. El ano, junto al dildo, dinamita así el órgano sexual, que se ha hecho pasar por el origen del deseo y la materia prima del sexo, que se ha presentado como reserva y mandato de la reproducción de la especie.
aquí ya comenzamos a encontrar algunas de las improntas sadeanas. Recordemos que la primera característica de la contrasexualidad es la desnaturalización del contrato heterocentrado, poner en evidencia que su legitimidad procede de una ficción. La naturaleza no es un hecho, sino una producción discursiva, dicho de forma un poco grosera. Una de las constantes que atraviesa de principio a fin la obra de Sade es la preeminencia del ano por ser, al mismo tiempo, centro de placer superior y profilaxis, un agujero negro para la reproducción condenada y anatematizada sistemáticamente por los libertinos. En la filosofía en el tocador, de 1795, por ejemplo, el libertino Dolmancer dice que el espíritu de las voluptuosidades libertinas nada tiene de procreador. Bien, todo esto se traduce en la práctica de la sodomía. Tenéis que tener en cuenta que en la Francia del siglo XVIII este término, sodomía, significaba tanto la relación homosexual como el coito anal y, en general, toda práctica sexual antinatural, aquello que también se denominaba antífisis. En tanto que los discursos de los libertinos sadeanos se fundamentan en un materialismo de corte dolbachiano, lametriano, muy duro, que pone en el centro la naturaleza, bien podríamos pensar que se encuentran en el polo opuesto de la empresa contrasexual que, repito, impugna la naturaleza como orden legitimador de la heteronorma. Bueno, yo creo que esta es una lectura simplista de Sade y su concepto de naturaleza que atraviesa a muchos de sus intérpretes a lo largo del siglo XX. Y es que el marqués se sirve de este concepto justamente para mostrar la artificialidad de toda norma respecto a la sexualidad que provenga de cualquier principio o instancia trascendente. Puesto que la naturaleza es un todo material, autosuficiente y autorregulado por leyes inmanentes, mecánicas y ciegas en continuo movimiento, no es posible encontrar aquí soporte para ninguna prohibición o prescripción. Somos lo que la naturaleza ha hecho de nosotros y, por consiguiente, cualquier existencia o práctica, sea del carácter que sea, es legítima por el mero hecho de ser, de existir. Es decir, adquiere carta de ciudadanía tanto ontológica como política. Veamos un ejemplo. Cuando los libertinos se preguntan por la criminalidad de la sodomía, la respuesta siempre es la misma. Y cito: no cabe imaginar que la naturaleza nos haya dado la posibilidad de un crimen que habría de ultrajarla. Y se añade: la inclinación a la sodomía resulta de la constitución de cada persona en la que no influimos en nada. A veces es el producto de la sociedad, pero incluso en tal caso deja por ello de pertenecer a la naturaleza. La retórica de la época nos invita a proyectar en estas palabras el debate entre biologicismo y constructivismo social. Pero si lo que se tiene a la vista es la legitimidad ontológica y política, como acabo de decir, de la sodomía, es decir, de cualquier identidad o práctica perversa, el debate se vuelve tanto absurdo como estéril desde la perspectiva de la naturaleza sadeana, porque ambas vías conducen a su legitimación, como acabamos de ver. Y en cuanto apreciado, denuncia la falsedad del debate porque las dos posiciones parten de un mismo presupuesto metafísico igualmente falso, a saber, la creencia de que el cuerpo entraña un grado cero o verdad última. En cualquier caso, la idea a retener es que la naturaleza sadeana no es normativa. Si tenemos esta idea, hemos ganado muchísimo. La investigadora Natalia Zorrilla lo formula claramente en su reciente estudio, y la cito, dice: en la obra de Sade asistimos a una reconfiguración radical del concepto de naturaleza, la cual pierde primordialmente su estatus normativo. Y del mismo modo, William Edmiston ha advertido en Sade Queer Theorist, libro que os recomiendo muchísimo, que los discursos de Sade sobre sexo, género y deseo prefiguran los de la teoría queer porque su concepto de naturaleza permite desnaturalizar la comprensión heteronormativa de la sexualidad y desenmascararla como una ficción fruto de los prejuicios y la superstición. Así, las estrategias deconstructivas de la teoría queer serían herederas, en parte, de las estrategias de desnaturalización de los libertinos, lo que en la jerga sadeana equivale a la transgresión, la lucha contra todo límite, incluida la propia naturaleza. En cuanto ésta ha cumplido su papel de constructivo y se alza como una nueva fuente de normatividad, los libertinos se encarnizan contra ella, quisieran igualarla y superarla en fuerzas e inventar lo antinatural o incluso lo contranatural. Edmiston lee este gesto típicamente sadeano como la sustitución de la heteronormatividad por la contrageneralidad. Esto es,
cualquier forma de actividad sexual que se desvíe del coito pene-vagina. Este término de contrageneralidad fue acuñado por Pierre Klossowski en su ensayo El filósofo criminal de 1967, justamente para referirse a la especificidad de las perversiones en Sade, que carentes de toda estructura lógica desembocan en la monstruosidad íntegra, término también acuñado por Klossowski, opuesta a la generalidad normativa. Un caso de perversidad absolutamente central, señala Klossowski, a partir del cual Sade interpreta todos los demás como principio de afinidad en lo que formará la monstruosidad íntegra, es el de la sodomía, que, a diferencia de la heterosexualidad y la homosexualidad, no es susceptible de dar lugar a instituciones y costumbres por un gesto específico, justamente, de contrageneralidad, el más altamente significativo a los ojos de Sade, aquel que afecta precisamente a la ley de propagación de la especie. En una palabra, la contrageneralidad sadeana adopta la forma universal de la sodomía para denunciar y subvertir el imperativo de la sexualidad como reproducción. Aquí, el prefijo contra adquiere un sentido práctico. La contrageneralidad, al igual que la contrasexualidad, impugna el orden existente y propone prácticas de resistencia. Pero antes de desarrollar este punto, hay que tener en cuenta que Sade se sitúa histórica y políticamente en varios entres, uno de los cuales es el paso del poder soberano al disciplinario y el surgimiento de la biopolítica. En su manifiesto, Preciado reconoce que el concepto de contrasexualidad procede indirectamente de Foucault en la medida en que comparte la idea de que la forma más eficaz de resistencia a la producción disciplinaria de la sexualidad no es la lucha contra la prohibición, sino la contraproductividad. Y en la misma línea, la lógica de los libertinos sadeanos no es la del ahorro y la frugalidad burguesas, sino la lógica aristocrática del despilfarro, del derroche y del gasto suntuoso y suntuario, que oscila entre el fasto de comidas exuberantes y la elevación de la mierda a refinamiento exquisito, solo apto para libertinos suficientemente instruidos. Y se podría hablar de cuando Kristeva, en el libro que tú mencionabas, dice que en Sade no hay abyección, precisamente por efectivamente. Después sí. Las prácticas contrasexuales y las contragenerales o libertinas son, por tanto, tecnologías de resistencia, de producción de formas de saber placer alternativas que se manifiestan en el juego entre el dildo y el ano como lugares de cuestionamiento y rearticulación de la normatividad heterocentrada. Primer interdicto a ser abolido, lo que Preciado llama tabú del dildo, que consiste en prohibir que un cuerpo femenino pueda tener un clítoris o alguna parte genital externa que visualmente pueda pasar por una especie de pene. La obra de Sade está plagada de lesbianas separatistas, hombres traidores a su género e incluso personajes que ahora llamaríamos intersexuales. Muchos de ellos son cuerpos con clítoris tan grandes que incluso son utilizados para penetrar otros cuerpos. Un ejemplo bastante famoso es el del personaje Colmar en Juliette o Las prosperidades del vicio, quien, y cito, tiene un clítoris de más de 7 centímetros y destinada a ultrajar a la naturaleza, sea cual sea el sexo que ella adopte, es preciso que la puta, sea alternativamente lesbiana u hombre. Cierro la cita. La dialéctica ano-dildo se concreta, también en Juliette, en la práctica conocida como el rosario. Unas 100 monjas, desde novicias hasta madres superioras, provistas de dildos, se ensaltan analmente en hilera, dando el nombre de cuenta gruesa a cada novena de las participantes. Para los auténticos libertinos, finalmente, cualquier cosa o parte del cuerpo es potencial órgano sexual y fuente de placer. Y no en vano, la literatura de Sade, en especial las 120 jornadas de Sodoma, es conocida, sobre todo desde la publicación de Psicopatías sexuales de Krafft-Ebing, como un catálogo de perversiones que contiene todo. Y cuando digo todo, es todo. Bien, yo escucho los ecos de estas prácticas libertinas en las propuestas contrasexuales que Preciado presenta en el manifiesto, desde el ano solar de Ronazzi, pasando por la masturbación del brazo, hasta hacer gozar a un dildo cabeza, como dice Preciado. Estas prácticas, las de Sade y Preciado, revelan, como las del sadomasoquismo, las estructuras eróticas del poder subyacentes al contrato que la heterosexualidad ha impuesto como natural. Creo que no es necesario que os hable de la influencia de Sade en el sadomasoquismo, porque es la mismísima S. Bien.
Preciado acepta el saber práctico de las comunidades sadomasoquistas como marco contractual para la sociedad contrasexual aún por venir. Por cierto, la noción de contrato no tiene aquí nada que ver con Sade, sino que es más bien deudora de la Venus de las Pieles de Sacher-Masoch, que sería de alguna manera el reflejo especular de Sade, y de quien este segundo término, masoquismo, recibe la M, justamente, de Sacher-Masoch. Bien. En todo caso, la contrasexualidad apunta a sustituir el contrato heterocentrado que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual que abre el acceso de todos los cuerpos a todas las prácticas significantes y a todas las posiciones de enunciación. Preciado tematiza la sociedad contrasexual de dos formas. Uno, negativamente, se dedica a la deconstrucción sistemática de la naturalización de las prácticas sexuales y del sistema de género. Y dos, positivamente, no la igualdad, eso es importante, de todos los cuerpos sujetos hablantes comprometidos en el contrato contrasexual. Bueno, no entraré a detallar los 13 artículos de la sociedad contrasexual, pero sí quisiera resaltar las afinidades entre este modelo y las asociaciones libertinas de Sade, tomando como ejemplo paradigmático la llamada Sociedad de los Amigos del Crimen que aparece en Julieta. Ante todo, Sade y Preciado comparten una pasión desenfrenada, desaforada, si queréis, por la reglamentación minuciosa formulada en imperativo y objetivada en artículos y estatutos de carácter prescriptivo. Por ejemplo, el cuarto artículo de la sociedad contrasexual ordena la universalización de las prácticas estigmatizadas como abyectas en el marco del heterocentrismo. Por su parte, el preámbulo de los estatutos de la conjura libertina de Sade advierte que la sociedad de los Amigos del Crimen lo aprueba todo, lo legitima todo. He dicho hace un momento que en la sociedad contrasexual hay equivalencia, pero no igualdad. El primer artículo de la Sociedad de los Amigos del Crimen estipula que no habrá ninguna distinción entre los individuos que componen la sociedad, pero no porque sean iguales. Esto para Sade es un prejuicio popular que viene de la superstición, sino porque toda distinción es perjudicial para los placeres. En su sexto artículo, la sociedad contrasexual declara y exige la separación absoluta de las actividades sexuales y de las actividades de reproducción. Ningún contrato contrasexual conducirá al acto de reproducción. Mientras que en el artículo 26 de la Sociedad de los Amigos del Crimen se anuncia que la propagación no forma parte de ninguna manera del espíritu de la sociedad. El verdadero libertinaje aborrece la procreación. El cuarto artículo de los estatutos sadeanos subraya que la sociedad rompe todos los vínculos del matrimonio y confunde todos los de la sangre, mientras que el 10º artículo de la sociedad contrasexual demanda la abolición de la familia nuclear como célula de producción, de reproducción y de consumo. En fin, creo que no es necesario que siga. Espero que se haya entendido el punto al que quiero llegar. Si tenemos en cuenta todas estas afinidades entre Sade y Preciado, entre contrageneralidad y contrasexualidad, entre sus prácticas y modelos de sociedad, no solo se desprende la filiación sadeana del concepto de contrasexualidad. Hay además un aspecto sombrío que me gustaría resaltar. En una entrevista de 1975, conocida como Sade, sargento del sexo, Foucault exculpó al marqués de la acusación de tan repetida como humanidad de ser un protonazi o un protofascista. Pero, a cambio, admite que Sade, con su obsesión por los reglamentos, formuló el erotismo propio de una sociedad disciplinaria del que es necesario escapar. Es, Sade, un disciplinario, un sargento del sexo, un agente contable de culos, dijo Foucault. ¿Podríamos lanzar, me pregunto, esta acusación también a Preciado? Como acabamos de ver, Preciado deconstruye y desnaturaliza, sí, pero para erigir inmediatamente una nueva normatividad, por muy contrasexual que sea, enunciada además explícitamente en un conjunto de reglas, de carácter imperativo, etc. En definitiva, ¿es Preciado entonces un sargento de la contrasexualidad? Bueno, yo creo que aceptar estas acusaciones implicaría ignorar un elemento crucial compartido por Sade y Preciado y sin el que no es posible entenderlos correctamente. Y este elemento es la parodia. Al principio, fijaos, os hablaba de tomar a Sade en serio. Y esto supone, paradójicamente, no tomarlo al pie de la letra, es decir, literalmente, también contra los deseos de Roland Barthes en este caso.
No es casualidad que André Breton diera a Sade un puesto en su antología del humor negro de 1939, ni que en las últimas décadas se haya subrayado una y otra vez el sentido del humor del marqués, que se expresa en lo exagerado e incluso imposible de las orgías que describe, las proporciones anatómicas y reales de los personajes, sus capacidades inalcanzables para el común de los mortales y, sobre todo, la obsesión que raya en el ridículo y lo absurdo y la minuciosidad de los estatutos y reglamentos que regulan las relaciones libertinas. El mismo criterio dirige la lógica de la contrasexualidad. Una parte importante del gesto desnaturalizador consiste en parodiar y exagerar la norma para mostrar su carácter histórico e histriónico también, y por tanto contingente. Ahora, Preciado ha leído a Judith Butler, es decir, es consciente de la ambigüedad de si hacer una parodia de las normas dominantes basta para desplazarlas, si acaso este gesto no puede llevar finalmente a reconsolidarlas. No es una apropiación y luego una subversión, dice Butler en Cuerpos que importan. A veces son ambas cosas al mismo tiempo. A veces se trata de una ambivalencia atrapada en una tensión que no puede resolverse. Y a veces lo que se da es una apropiación fatalmente no subversiva. Y esto es especialmente verdad y espinoso en el caso de Sade, porque de ello depende que lo leamos como un antecedente de la teoría queer o como un conservador reaccionario defensor del feudalismo sexual, ¿se entiende? Bueno, si aceptamos la acusación Foucaultiana de Sade como sargento del sexo, entonces Pascal Bruckner y Alain Finkielkraut tendrían razón al afirmar en El nuevo desorden amoroso, libro hijo de la resaca del mayo del 68, tendrían razón al afirmar que el erotismo disciplinario desemboca en la pornografía pangenital en la que el cuerpo orgánico está suplantado por los órganos sin cuerpo. Es innegable, esto lo reconozco, la presencia de los órganos genitales en las orgías sadeanas, pero su protagonismo no sirve a propósitos reaccionarios. La exageración de sus dimensiones y capacidades, entre otros muchos rasgos, revela justamente su plasticidad y carácter prostético. Esto es lo que a mí me importa. Yo ya lo he dicho. Cualquier cosa o parte del cuerpo es potencial órgano sexual y fuente de placer para los libertinos. Todo es dildo, todo es orificio. He aquí la ontología de la sexualidad sadeana. En última instancia, Preciado saluda a Sade como un antepasado, aquel que inaugura un tipo particular de tradición performativa de crítica al poder cuyo espíritu invocaron aquellos estudiantes de Somos Aguas en la capilla del campus. Sin duda, reclamarse pariente del marqués es problemático, siempre es un compañero de viaje incómodo, que me lo digan a mí. Preciado está de acuerdo con Foucault, y así lo explicita en Pornotopía, en que, cito, Sade formula y tematiza el erotismo de la sociedad disciplinaria. Gracias a la posición de encrucijada histórica, política y filosófica en que vivió y escribió, Sade es el mejor analista del poder soberano, pero también de las nuevas técnicas biopolíticas. Pero, precisamente por ello, el encadenamiento y la violencia de los abusos y usos sadeanos del cuerpo subrayan la dimensión de ficción hiperbólica del texto y afirman su carácter no representativo, sino de alegoría de las relaciones entre poder y deseo. Sade representa, concluye Preciado en otro lugar, el imaginario político de la sociedad aristocrática arcaica y prefigura los modos extremos, es decir, necropolíticos, de la soberanía blanca y masculina, aunque casi siempre paródicos. Bueno, he intentado rescatar el concepto de contrasexualidad, ya abandonado por el propio Preciado hace tiempo, para exponer su relación o filiación con la naturaleza desnaturalizante sadeana, y con ello quiero sugerir su actualidad y potencial teórico-político. No son pocos los sexólogos que cada vez más se posicionan en contra de las concepciones metafísicas dualistas de la sexualidad y claman por una desgenitalización del sexo, por redibujar la cartografía del cuerpo, aquella que las manos de nuestros padres trazaron y que por omisión produjo nuestros genitales como órganos sexuales. Claman, finalmente, por una desterritorialización del cuerpo, una erogenización de la totalidad de nuestras superficies, pliegues y recovecos, de ese cuerpo que no tenemos, sino que somos. El concepto de contrasexualidad y con él Sade siguen teniendo, a mi juicio, un gran potencial transformador y, por qué no decirlo, revolucionario. Gracias.
Gracias.